lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y hay un complemento explicativo que agrega Juan, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 13, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el Señor bendiga esta palabra tan extraordinaria. Entonces vamos a la introducción. Cuando uno arroja una mirada macroscópica sobre toda la historia de la raza humana a través de las Escrituras, comprobamos que la comunión une los dos extremos de la historia de la raza humana. En el principio la Biblia nos muestra al hombre en perfecta comunión con Dios en el Edén, y al final, cuando el tiempo es absorbido por la eternidad y la historia ha transcurrido, el hombre redimido aparece en perfecta y eterna comunión con el Trino Dios por la salvación que es en Cristo Jesús. Dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, o sea, comunión ya por la eternidad. Y también el capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, versículo 3, cuando habla de la ciudad celestial, dice, y no habrá más maldición, perdón, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, la comunión es el hilo de plata que con un extremo atado en la cruz y el otro extremo atado al trono de gloria en el cielo, a través del tiempo y las edades de la era de la gracia, de esta era gloriosa que vivimos, va uniendo entre sí en la tierra, en la iglesia del Señor, en la iglesia de Dios, hombres y mujeres arrepentidos de distintas generaciones, linaje, lengua, pueblos y naciones, y a la vez todos unidos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Unidos en el poder y la gracia del Espíritu Santo, que como ustedes saben es el residente divino dentro de cada creyente, y por el testimonio y la doctrina inmortal e inerrante de la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Aquí la tenemos. La comunión entonces fue el objetivo en el Edén. El objetivo de Dios en el Edén era toda una única raza como la gran familia de Dios. Eso fue frustrado por la entrada del pecado, pero Dios restaura su propósito original y es el objetivo final de toda la obra de la redención, y el privilegio distintivo del creyente es volver al hombre y a la mujer en comunión con Dios y entre nosotros. El significado de la comunión. Hay varias definiciones. Yo les nombro tres. Una muy sencilla es poseyendo parte de un todo, de una unidad. La segunda definición es aquellos que dos o más personas tienen en común, siendo eso común la base de la unión que existe entre ellos. Y la tercera, que yo la escribí, es un poco más completa. La comunión es la interrelación que existe entre los distintos elementos que forman una unidad, o sea, un todo.
Y esa interrelación da una posesión común, es decir, nos da una pertenencia a un todo, es decir, de algo completo e indivisible. Es la interrelación de los unos con los otros que nos da pertenencia a un todo, a una unidad. Y aquí les pongo el ejemplo del rompecabezas, tan conocido, ¿no es cierto? Fíjense el rompecabezas, ¿lo ven en pantalla? El corazón, ¿eh? ¿Lo Sí, ven? se ve perfecto. Se ve, se Ah, ve. está formado por 7 piezas. Supongamos que cada una de ellas es un creyente. Bueno, todas las piezas, observen esto, todas las piezas tienen distinta forma, ¿no es cierto? ¿Se observa? Todas las piezas tienen distinta forma. Distinto color, pero están interrelacionadas entre ellas de manera que juntas forman un todo. ¿Cuál es el todo? La figura corazón, en este caso. Todas las piezas además son de la misma esencia, pero son complementarias entre sí y poseen una parte de la figura que es el todo. Y todas las partes se necesitan para formar un todo. Por ejemplo, el hermano 5, que es el chiquitito que está aquí, si faltara él, ¿el corazón estaría completo? No. El corazón está completo cuando estamos todos en comunión. Fíjense las diferentes formas, pero somos seres complementarios. No hay vacíos en el corazón. Bueno, esto ejemplifica, miren lo que dice Hechos 4:32, cuando hablamos de la iglesia primigenia, ¿no es cierto? La iglesia que nació en el domingo de Pentecostés. Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído, dice, era de un corazón y un alma. Eso es unión interna. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Realmente algo extraordinario como vivió la iglesia primigenia, que así tenemos que vivir nosotros. Pablo toma para enseñarnos lo que es la comunión, el ejemplo del cuerpo humano. 1 Corintios 12:26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Ahí hay entonces complementariedad. Un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y dice, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. A veces, por ejemplo, en nuestras iglesias se recibe un joven, una chica, un muchacho que estudió y se recibe y todos nosotros nos gozamos con él. Vosotros, dice versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular del Señor, interdependencia y comunión, ¿verdad? Entonces ustedes saben que si yo me golpeo el dedo mayor de la mano derecha, ¿quién sufre? ¿Solamente ese dedo? ¿Quién sufre? Todo el cuerpo sufre porque es una unidad donde todos los miembros son complementarios entre sí. Y en Romanos 12, versículo 5, el apóstol Pablo dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como vimos en el rompecabezas, ninguna pieza le podía decir a la otra, por ejemplo, vuelvo, la 7, que es una pieza grande, no le puede decir a la 5 no te necesito, que es la más chiquitita. Porque si no estuviera la 5 no está completo. En la iglesia pasa exactamente, somos todos miembros los unos de los otros y todos nos necesitamos los unos de los otros. Es penoso ver, bueno, ya lo vamos a decir que parte doctrinal. Entonces, la comunión es la palabra específicamente cristiana y podemos decir distintivamente neotestamentaria, porque donde se desarrolla plenamente la comunión es en el Nuevo Testamento. Y denota participación común en la gracia de Dios, por gracia somos salvos, en la salvación recibida por Cristo y en la posesión del Espíritu Santo, que es el derecho de nacimiento de todos los creyentes. Todos los creyentes, los componentes del todo, que es la iglesia del Señor, poseemos individualmente al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Por favor, hermanos, hay doctrinas equivocadas que dicen que el Espíritu Santo es una divina influencia. Eso es una falsedad doctrinal. El Espíritu Santo es una persona.
es la tercera persona de la Trinidad, no es una divina influencia. Cristo puso su vida en el supremo sacrificio para poseernos y para que nosotros le tengamos a Él y para que seamos miembros los unos de los otros en Cristo. El término griego que se usa en el Nuevo Testamento es koinonía, que se lee quinonía, y aparece usado 19 veces en el Nuevo Testamento. Y se lo traduce por comunión en los siguientes textos. Bueno, ya uno de ellos que leí, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, coma, en la comunión unos con otros, ahí está la palabra comunión, coma, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es un versiculón de la Biblia, ¿no? Primera Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En la cena del Señor compartimos espiritualmente y conscientemente de los efectos de la sangre y del cuerpo horadado del Señor en la cruz. Por eso es que se le llama reunión de comunión, pero en realidad no es la única reunión. Todas las reuniones tienen que ser reunión de comunión. Miren, si vamos a predicar el Evangelio estamos todos divididos, ¿no es cierto? No tendría sentido. En 2 Corintios capítulo 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, porque en ese caso no se forma el todo, no se forma la unidad. 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, que establece esa comunión en nosotros, sea con todos vosotros. Amén. Es la bendición trinitaria. En Filipenses 1:3 dice el apóstol, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, ¿qué significa comunión en el Evangelio? Participación con dones para extensión del Evangelio, oraciones, apoyo económico mediante las ofrendas y muy especialmente en este momento de pandemia, colaboración en la evangelización. Y después está Filipenses capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Y primera Juan 1:3, lo que hemos visto, que lo hemos leído ya, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a ver los dos tipos de comunión que forman el famoso triángulo de comunión. Y en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La ofrenda para la obra del Señor también es una comunión, es parte de la comunión. Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya, ciudades de Grecia, hermanos que estaban en Macedonia y Acaya, tuvieron bien hacer una ofrenda, una comunión. La palabra que se usa ahí en el griego es comunión, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Conviene recordar por qué los santos de Jerusalén se volvieron pobres. No porque eran haraganes o querían un plan en no trabajar. Se volvieron pobres porque por ser creyentes los echaban de sus puestos de trabajo y no les daban forma de mantenerse. Entonces la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia cristiana, se empobreció. Pero miren lo que es la comunión. Desde Grecia los hermanos enviaban ofrenda, como hacemos nosotros, ¿no es cierto? Servicio conjunto a los necesitados es eso. Y la última, participación. 2 Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, ahí es comunión otra vez, en este servicio para los santos, que es la ofrenda en ese caso. 2 Corintios 8.
los hermanos de Macedonia y Acaya, teniendo una parte en este servicio. Bueno, en tercer lugar, la comunión es la cualidad distintiva del creyente. Nos preguntamos qué es la comunión bíblica que vivía la iglesia primigenia. ¿Cómo era esa comunión bíblica que vivía la iglesia primigenia, la que nació en el día domingo de Pentecostés? No era un simple compañerismo, no era coexistencia pacífica manteniendo cada uno sus propios argumentos doctrinales, como hay hoy, ¿no es cierto? No era tampoco un sincretismo dogmático. Sincretismo quiere decir dos grupos que tienen distinta doctrina, pero se tocan en alguno de los puntos, ¿no? No era un conjunto de amigos que tenían ciertos principios de vida en común, no era eso. Ya hemos definido la comunión bíblica como la interrelación de los unos con los otros que nos da pertenencia a un cuerpo, a una unidad que es la iglesia de Dios. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Un mega conglomerado de creyentes, como hay iglesia especialmente en Estados Unidos, sin comunión auténtica con Dios, ni con la iglesia, ni los unos con los otros, no tiene autoridad ni poder para vivir la vida cristiana, ni para testificar genuinamente del Señor. Eso lo aprendemos no está acá en la apunte, pero se los digo, lo aprendemos en el libro de los Hechos. ¿Qué dice el Hechos 5:42? ¿Quién lo puede repetir o leer? De memoria, yo lo sé de memoria. Hechos 5:42. Vamos. ¿Algún hermano? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué les parece? No dice y todos los domingos, ¿no? Dice y todos los días en el templo y por las casas los creyentes de la hora primigenia no cesaban de enseñar y evangelio. Pero esa potencia espiritual, esa predicación tan extraordinaria y todos arriesgando su vida, ¿dónde tenía el fundamento? En otro 42, pero Hechos 2:42. Hechos 5:42 tiene su fundamento en Hechos 2:42, que dice Hechos 2:42 de memoria, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la adoración y en las oraciones. Entonces, esa perseverancia del cuerpo de Cristo le daba la potencia tremenda para, arriesgando su vida, predicar todos los días en el templo y por las casas. En el templo, donde lo habían rechazado al Señor, y por las casas. Ahora, me hago una pregunta y se las hago a ustedes. Con mi compañero de trabajo no creyente, no nacido de nuevo, ¿puedo tener comunión en el sentido bíblico, no? ¿Cuál es la respuesta? Nancy Delgado, ¿cuál es la respuesta? No. Muy bien. Claro, con mi compañero es un compañerismo. Sí tengo compañerismo, pero no comunión en el sentido bíblico, porque no pertenecemos a un mismo cuerpo viviente como es la iglesia. Fíjense que mi compañero, si es inconverso, él está yendo hacia la eterna perdición. Ojalá se convierta, y yo en cambio soy convertido, o vos sos convertido, estás yendo hacia la patria celestial. Entonces no pertenecemos a un mismo cuerpo. Hay compañerismo, pero no comunión en el sentido bíblico. Cuando una persona no es de Cristo, puse yo acá, no puede tener como... Ojo con esto, Cuando una persona no es de Cristo, no puede tener comunión con Dios. Para Dios está muerto en sus delitos y pecados, excomulgado de su presencia. Voy a decir algo que lo agrego acá. En la Biblia, muerte no es aniquilación del individuo. No existe la aniquilación de la persona humana. El ser humano es mortal, pero es eterno. Dios creó seres eternos. Entonces, pero en la Biblia hay la muerte en la Biblia
no es aniquilación del ser humano. La muerte en la Biblia es no tener comunión con Dios. Y hay 3 clases de muerte en la Biblia, como enseñamos en el Instituto Müller, ¿no? Bueno, y esta muerte que dice acá, para Dios está muerto en sus delitos y pecados, excomulgado en su presencia, es la muerte, lo que se llama muerte espiritual. Tiene vida, vive, como dice el poema, no son muertos solamente los que están en la tumba fría, muertos son los que tienen muerto el alma y caminan todavía, ¿no? Esa es la primera muerte, la muerte espiritual. La muerte en la Biblia es separación de Dios, no aniquilación, es decir, está excomulgado. Ahí está un versículo, Efesios 2:1. Y Él os dio vida, comunión, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y hay un sistema mundo liderado por Satanás que está muerto para Dios, porque no tiene comunión, porque está en sus delitos y pecados sin arrepentimiento. Dios le da vida física, respiración y todas las cosas en su carácter de un Dios providencial, es decir, como responsable de haber creado el universo físico, como lo dice el apóstol Pablo en Hechos 17:25, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, es decir, como responsable del sostén del universo físico que Él creó. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre el campo del justo y sobre el campo del injusto. Pero dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre el justo e injusto. Pero Dios hace eso como responsable de la creación, pero no quiere decir que tiene comunión con el injusto. No hay comunión con el impío. Y aquí pongo algunos casos que hoy se practican en religiones que tienen doctrina falsa. No hay comunión entre Dios y el pecador no arrepentido. Por ejemplo, la primera, clama pidiendo favores y Dios no le oye. Dice, Dios, sana a mi madre. Y la madre no sana. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la primera? Bueno, me estoy adelantando, pero les hago la pregunta. ¿Cuál es la primera oración que Dios oye de una persona humana? Arrepentimiento. Claro, Cuando se ahí convierte. está. Cuando la persona dice, Señor, soy un pecador, ¿no es cierto? Sálvame. Confío en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Ahí recién entra en comunión, como ahora lo vamos a demostrar, ¿no es cierto? Entonces vieron que hay predicadores que dicen, sí, usted ponga la mano sobre el televisor y pídale a Dios y Dios le va a dar. No, 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 eso es falso, no es verdad. Pide, segundo lugar, dice, pide y Dios no le da. Vengo a pedir trabajo. Mucha gente viene a la iglesia a pedir trabajo, como si nosotros fuéramos un ente que podemos dar trabajo, ¿no? Llora y Dios no le consuela. Llora porque el novio la dejó, o el esposo la dejó, o ella dejó al esposo, en fin. Reza y Dios no le contesta, porque su oración no es en el Espíritu Santo. La oración en el Espíritu Santo pone en ejercicio a toda la Trinidad, es la verdadera oración del creyente en comunión. No hay rezo ni oración que pueda saltar el abismo que produce el pecado. Ofrenda generosamente y cada vez está más pobre, no se cumple la promesa divina, 2 Corintios 9, y el que siembra generosamente, generosamente segará, como se ha enseñado especialmente en la Iglesia Católica, que cuanto más ofrenda hacemos, más favor tenemos de Dios. Si no tenemos comunión con Dios, nuestra ofrenda no existe para Dios. Ahora, ¿por qué es así? Juan 9:31 lo explica. Sabemos que Dios, miren lo que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, es decir, lo adora porque ya es creyente y hace su voluntad porque es creyente, a ese oye. Está clarísimo, ¿no? Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos y del rebelde contra Dios, el que da las espaldas a Dios. Pero él oye la oración de los justos, de los convertidos al Señor. Y también Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Eso se lo dice al pueblo de Israel cuando vivía en el pecado revelado contra Dios. Pero cuando creemos en Cristo, entonces se inicia la comunión con Dios. Juan 1:12, famosísimo versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho, autoridad de ser hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces es una prerrogativa única y distintiva del creyente, es un derecho legal. No somos usurpadores de la filialidad con Dios. Hemos sido adoptados legítimamente por el sacrificio de Cristo. Cuando yo digo que Él es mi Padre y ahora yo soy su hijo, no soy un atrevido, porque yo me convertí a Cristo y Cristo me reconcilió, como lo vamos a ver ahora. Entonces, Él es mi Padre y ahora yo soy su hijo o su hija, y por ello, comunión de hijo o hija a padre, relación filial para siempre, nunca más tendrá fin. Somos hijos aquí por la eternidad. Fíjense que de juez, Dios, de ser el juez justo, pasa a ser nuestro Padre. Y nosotros, miembros de la gran familia de Dios sobre esta tierra, que es la iglesia del Señor. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, quiere decir extraños, forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por ello el apóstol Juan, en un éxtasis de amor, en una exclamación de asombro, dice, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y hay versiones que agregan, y eso somos. Realmente, entonces, la única forma de tener comunión con Dios es cuando nos arrepentimos y le recibimos como nuestro Salvador a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos que hacer el intervalo aquí, Juan Ignacio? Sí, sí, como usted lo ve, perfecto. Sí, puede ser. Hacemos el intervalo, porque así no se cansan mucho, porque son muchos conceptos, ¿no? No, está bueno, la verdad que nos gustaría seguir escuchando, no sé, horas, ¿no? Bueno, Así que bueno, yo hacemos un intervalo de 15 minutos. tengo 19:14 hasta 19:30. Perfecto, perfecto. Hacemos ¿Está un bien? intervalo de 15 minutos. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Tratamos de ser exactos y 30 arrancamos de nuevo. Si quieren apagar las exactamente. cámaras, Sí. apagan las cámaras si quieren. Y bueno, los hermanos dejamos y media, entonces arrancamos. Le decimos a Javier que arrancará la segunda parte. Y Sí. ya le deja lugar a usted, hermano. Bueno, Gracias, hermano. Gracias, entonces, hermanos. Tenemos 15 minutos entonces no. para este intervalo. Divina, al crear la raza humana, fue crear una sola familia sobre la tierra, de la cual Adán fue su cabeza, y que esa familia viviera en perfecta comunión con el Trino Dios y entre sí por la eternidad. Esa es la intención original de Dios. Ese era el modelo original de Dios. El pecado entonces frustró ese propósito original de Dios y dividió a los hombres entre sí, los separó irreparablemente de Dios y aún rompió la armonía del hombre con el universo físico. Les digo, por ejemplo, un razonamiento muy importante. Recuerdan que cuando se describe el Edén, que Adán y Eva, mientras no habían caído en el pecado, perdón, no se llamaba Eva, los dos se llamaban Adán, varón y mujer Adán. Eva fue recién después de la caída, Adán le puso por nombre a su mujer Eva. Pero los dos estaban desnudos, físicamente desnudos, pero estaban vestidos por la gloria de Dios. Cuando caen en el pecado, la gloria de Dios no puede coexistir con el pecador, y entonces ahí descubren que están desnudos, y ustedes saben lo que hizo Dios, ¿no es cierto? Que mató un animalito y con la piel cubrió la desnudez de ellos, anticipando lo que iba a ser la obra de la redención, ¿no? Bueno, entonces, Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una. Porque Dios tuvo que maldecir a la creación perfecta que había hecho y fue un acto de amor. ¿Por qué? Pregunto, me gusta preguntar, como profesor de la facultad, así se hace interactuado, ¿no? ¿Por qué Dios maldijo a la creación? Maldita la tierra por amor de ti, dijo. Bueno, ya lo dije, por amor. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque un hombre pecador, como Adán era allá, no podía gobernar una creación perfecta. Entonces, para volverle a poner bajo el dominio del hombre pecador, Dios maldice a la tierra. Y por eso Romanos 8:21 dice, porque la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción, por culpa del hombre. Hoy todo lo que pasa es por culpa de los pecados nuestros. Y será libertad, vendrá la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, está esperando también la redención de la creación. Y eso va a ser en el milenio, ¿verdad? Cuando un niño, por ejemplo, va a jugar con una serpiente, ya no habrá más veneno ni nada. No se le ocurre ahora jugar con una serpiente, ¿no? Muy bien. Pero el pecado frustró entonces el modelo original de Dios, pero no la intención divina. En la iglesia del Señor, formada por los redimidos, se restaura ese modelo original de Dios, con el postrer y el último Adán, que es Jesucristo, siendo él la cabeza orgánica y gobernante de la iglesia, orgánica que sí, que le da vida a la iglesia, y gobernante que la gobierna conduciéndola al cielo. Pero además, en Jesús ya estamos coronados de gloria y honra, porque Él es el hombre perfecto que ya triunfó y está a la diestra de Dios. Es el único ser humano, que a su vez es un ser teántropo, ser humano y Dios a la vez, que está a la diestra del Padre. Ya estamos coronados de gloria y de honra y comenzamos a ejercer ese ministerio eterno, lo vamos a comenzar a ejercer con el milenio. Ahí la iglesia Israel va a ser súbdito en el milenio del Señor, pero la iglesia va a correinar con el Señor porque es la esposa. ¿No es cierto? Entonces, vamos a tener otra vez la gloria de Dios que habíamos perdido en el Edén por la caída en el pecado. Una vez que seamos transformados por el arrebatamiento, ahí somos glorificados, es decir, nuestro espíritu, alma y cuerpo es transformado para la vida eterna, ya con una nueva inclusive anatomía, porque en el cielo no hay sexo, y una vez que seamos transformados por el arrebatamiento, se nos otorga la recompensa y el lugar correspondiente en el reino por el tribunal de Cristo, donde vamos a ser recompensados, si lo merecemos, y estemos finalmente y definitivamente unidos al Cordero por las bodas del Cordero. Son dos acontecimientos que suceden en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. Hebreos lo dice muy bien, Hebreos 2:5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El mundo venidero es la eternidad, acerca de la cual estamos hablando, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles a nosotros. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Eso lo hizo Dios en el Edén. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas ahora al hombre redimido, a nosotros, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? El Señor Jesús. Jesús como persona humana. Lo vemos coronados de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, por eso la iglesia es el único ambiente para la ejecución del proyecto divino de redención del hombre y es el ámbito natural de realización del ser humano transformado por Cristo aquí en la eternidad. Fuera de la iglesia de Jesucristo, en el sistema mundo, yo le llamo sistema mundo al sistema
gobernado por Satanás. A todos los hombres y mujeres que rechazan sistemáticamente la cruz y pisotean la sangre de Cristo, constituyen, liderados por Satanás, un sistema, el sistema mundo, que como sistema está perdido irreparablemente, pero el Evangelio arranca almas de ese sistema y las traslada al reino de Dios. Entonces, fuera de la iglesia de Jesucristo, en el sistema mundo solamente hay dolor, frustración, muerte, juicio final y muerte segunda, es decir, eterna separación de Dios, eternamente excomulgado. No hay desaparición del individuo. Somos seres mortales pero eternos. Pero Cristo irrumpe en la escena terrenal y con su sacrificio vicario, que quiere decir reemplazante, nos otorga la salvación. Ahora, esa salvación incluye 3 conceptos fundamentales. En primer lugar, reconciliación con Dios. En la cruz Dios toma la mano del pecador arrepentido y la mano del Dios ofendido y nos une. Reconciliación. No puede haber comunión sin reconciliación, ¿no es cierto? Luego, por la conversión nos reconcilia con el Trino Dios y por medio de la reconciliación nos otorga comunión con Dios. Segunda Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, tengan presente que dice está, es decir, es un estado, no algo pasajero. Es un estado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es o nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilia consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo. Y en Romanos 5, versículo 11 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces podemos tener comunión porque hemos sido reconciliados con Dios. Primera Juan 1:3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Pablo agrega a la tercera persona de la Trinidad, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, ahí está la Trinidad, sean con todos vosotros, amén, ahí está presente la Trinidad. Ahora vamos a ver algo muy importante, cómo esa comunión se desarrolla entre nosotros y con Dios, la comunión personal y la comunión entre nosotros. Levítico 16, del 11 al 16, el versículo 11 al 16, habla del día de la expiación. Expiación es un concepto para nuestra salvación que significa satisfacción de la justicia divina por un sacrificio. Es decir, nosotros hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Entonces, lo primero que tuvo que hacer el Señor es expiar nuestros pecados, satisfacer la justicia de Dios mediante un sacrificio. Ahí tienen un plano del tabernáculo, que era la carpa sagrada que acompañó a Israel en los 40 años de peregrinación en el desierto. Acuérdense que todo lo del Antiguo Testamento son tipos. Y el antitipo, es decir, la realidad, aparece en el Nuevo Testamento. Como dice el libro de los Hebreos, todo el culto ordenado por Dios, los profetas, la ley que dio Dios, era sombra de lo verdadero. Lo verdadero está en el Nuevo Testamento. Ahora, ustedes saben que la sombra es una figura virtual, ¿no es cierto? La podemos pisar y no desaparece. Pero ¿qué características muy importantes tiene la sombra? Uno ve la sombra y sigue la sombra y nos lleva al objeto verdadero. Bueno, eso es todo el culto ordenado del Antiguo Testamento. El tabernáculo, que fue una carpa sagrada que Dios dio el diseño, no la diseñaron los hombres. Ahí tienen un plano. Tenía primero la parte exterior, después uno entraba y estaba el atrio, y ahí estaba el altar de los holocaustos, que quiere decir quiere decir completo, todo,
holocausto, ofrenda del todo quemado, habla del sacrificio de Cristo, todo hablaba de Cristo. El altar del holocausto, después viene la fuente de bronce, que habla de la palabra de Dios que nos limpia, y después recién se podía entrar al lugar santo. Ahí estaban 3 elementos fundamentales: el candelabro de 7 brazos, que habla de Cristo encarnado, 6 es número de hombre, 7 es número de Dios. Entonces el candelabro ya hablaba de la encarnación de Jesucristo para nuestra salvación. El altar del incienso, que habla de las oraciones de los santos que llegan a la presencia de Dios. Y la mesa de los panes de la proposición, que habla de las bendiciones de la vida cristiana. Después, ese lugar estaba dividido por una cortina, un velo, y detrás está, el primero se llama el lugar santo y el segundo el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba lo que se llama el arca del pacto o el arca del testimonio, que era de madera de sitín, todo forrado en oro y con 2 querubines que miraban hacia el propiciatorio. Ahí está el propiciatorio, donde se ofrecía la sangre del sacrificio. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Una sola vez al año. Lo enseña justamente Levítico 16. El sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, y de una manera muy especial. Entonces, en realidad la comunión entre nosotros surge y depende si primero tenemos comunión con el Padre y con su Hijo por el Espíritu Santo residente en nosotros. Esta es la comunión vertical, o sea, la comunión de cada creyente con el cielo, que la obtenemos el día de nuestra conversión, se llama comunión vertical, con el cielo, que era representada en el tabernáculo como la del sumo sacerdote detrás del velo en el lugar santísimo, el día de la expiación, Levítico 16. Es una comunión personal. El sumo sacerdote estaba solo cuando entraba en el mismo ámbito donde brillaba la luz de la presencia de Dios, que se llama la Shekinah, que ustedes conocen, ¿verdad? En ese lugar, el lugar santísimo, no había lumbrera humana. Estaba iluminado por la presencia de Dios, algo realmente maravilloso, ¿no es cierto? Y el sumo sacerdote tenía que entrar 2 veces, y siempre con sangre. Mediante un sacrificio tenía que entrar rociando con la sangre sus pasos adelante, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos abre el camino hacia el lugar santísimo de su presencia, como enseña el libro de los Hebreos. Si él llegaba a entrar al revés, primero entraba él y la sangre atrás, moría instantáneamente. Tenía que estar vestido de una manera muy especial y en el borde de las vestiduras tenía que tener unas campanitas. ¿Saben por qué? Pregunto, ¿por qué? Para saber que seguía vivo. Exactamente, muy bien, tiene un 10. Porque para saber que estaba vivo, porque él entraba detrás del velo y nadie más lo veía. Y si hacía algo inadecuado, moría instantáneamente. Entonces, al moverse el sumo sacerdote, las campanitas sonaban y decían que estaba vivo. Bueno, qué linda verdad estaba anunciando eso. Los creyentes también tenemos que tener campanita y mostrar de que estamos vivos en el Señor, ¿eh? Porque tenemos la vida de Dios en nosotros. Bueno. Dicen, sí. Don Guille, dicen que también tenía una soga atada a la cintura, claro, ¿no? El sumo sacerdote. Sí, tenía todo una vez, no me puedo dedicar a eso porque es precioso para estudiarlo, ¿no? Pero tenía una vestimenta totalmente especial, no la que tenía todos los días el sumo sacerdote. Una vestimenta adecuada para entrar al lugar santísimo una vez al año. Y era el único ser humano que podía entrar y ver la gloria de Dios manifestada en la Shekinah. Fíjense ustedes, ¿no? Pero tenía que entrar cumpliendo todo lo que dice el libro de Levítico, todo lo que Dios mandaba para poder entrar y estar vivo y oficiar. Primero entraba y oficiaba por él y por su familia, porque no es como nuestro Señor, que es un sumo sacerdote perfecto, era un hombre pecador, arrepentido. Y después salía del lugar santísimo, tomaba otro sacrificio, hacía otro sacrificio, tomaba la sangre y volvía a entrar para oficiar
por todo el pueblo, mientras el pueblo estaba afuera, ¿no es cierto?, recibiendo la bendición. En cambio, en el lugar santísimo oficiaban todos los días los sacerdotes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso es comunión personal, la que tenía el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo. Estaba solo en el mismo ámbito donde brillaba la luz de la presencia de Dios, la Shekinah. Ojo que ese es un concepto, miren, Juan lo dice ahora, ese concepto, que el sumo sacerdote estaba en el mismo ámbito donde brillaba la presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. Primera Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él, dice Juan, del Señor, y os anunciamos. 2 puntos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, es decir, un ser absolutamente santo, puro y justo. Dios, el Padre. Si decimos que tenemos comunión, es comunión personal con él, y andamos en tinieblas, mentiras. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no puede tener comunión la luz con las tinieblas. Y dice, y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión personal con Él, entonces tenemos que andar en luz como Él está en luz. O sea, comunión vertical o comunión, también se la llama comunión detrás del velo. ¿Lo han entendido, hermanos? El requisito es que andemos en luz. Esto nos coloca en la misma esfera moral del Padre. No podemos tener comunión con Dios, aún siendo hijos e hijas de Dios, no podemos tener comunión con Él con pecados no confesados. No nos engañemos, hermanos. Qué triste es ver creyentes que pecan y lo ocultan y creen que van a poder seguir teniendo comunión con Dios. No, es imposible. El pecado corta la comunión. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, 1 Juan capítulo 2 lo dice, ¿no? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos vuelve a la comunión. El requisito es que andemos en luz. Esto nos coloca en la misma esfera moral del Padre para que podamos participar de la comunión. Como el sumo sacerdote. Él estaba ahí en el mismo ámbito donde brillaba la luz de la Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Dios. Bueno, aquí tenemos algo muy importante que nos involucra a todos. La comunión del cristiano. ¿Lo ven la figura? ¿La ven? ¿La ven? Sí, perfecto, se ve perfecto. Se llama el triángulo de la comunión. Vamos a suponer 2 hermanos, ¿no es cierto? Ahí está en amarillo, 2 hermanos. En primer lugar, cada uno de ellos tiene que tener, son creyentes, tienen que tener comunión personal con Dios. Ahí puse comunión detrás del velo, vertical, personal. 1 Juan 1:3. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El otro hermano también, comunión detrás del velo, vertical, personal, y ahí está el versículo de Juan. Pero después podemos tener comunión aquí en la tierra, comunión los unos con los otros, que no interesa la distancia física ni nada, como ahora no interesa. La comunión atraviesa la distancia. Esa se llama comunión fuera del velo, o sea, la comunión que los sacerdotes tenían entre sí oficiando cada día en el lugar santo. Y es 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces acá está el famoso triángulo de la comunión. Comunión vertical y comunión horizontal. Comunión vertical, comunión detrás del velo en el lugar santísimo. ¿Qué pasó con el velo del templo? Dios lo rasgó de arriba abajo, porque la muerte de Cristo abrió el camino directo, no a un lugar en la tierra, sino al lugar santísimo de su presencia. Entonces tenemos comunión, cada uno vertical, ya comunión detrás del velo, el velo está rasgado, roto, y tenemos comunión con Dios, vertical. Y también tenemos comunión horizontal. Todo es si andamos en luz,
o sea, porque Dios es luz. Entonces, a eso nos introdujo nuestra conversión. En segundo lugar, ¿qué resultado dio la conversión? Santidad de vida. Primera Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, que es la palabra griega catarsia, la inmundicia que produce el pecado, sino a santificación. Separados del sistema mundo y para uso exclusivo de Dios. Eso es ser santos. En el mundo, dijo el Señor, pero no del mundo. En la oración de Juan 17, la oración pontifical del Señor que hizo antes de ir a la cruz, como si ya hubiera triunfado en la cruz. En el mundo, pero no del mundo. No adoptar ni su moral, ni su ética, ni su inútil manera de vivir y andar como Él anduvo. Vivir como Él vivió. Primera Juan 2:6. Si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Fíjense que ese versículo compara lo que decimos con nuestra vivencia, con lo que hacemos. Eso es estar en luz. En tercer lugar, cuando nos convertimos, somos incorporados a la iglesia. Cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo comienza a ser el residente divino dentro de nosotros y nos incorpora a la iglesia, a la hermandad de amor. Yo le llamo la hermandad de amor, el milagro de Dios sobre la tierra, porque la iglesia es un milagro de Dios. Todos nosotros somos el milagro más grande que Dios hace en un ser humano. ¿Cuál es? Que nos cura un cáncer, que nos da trabajo. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios hace en un ser humano? La transformación. La conversión, claro. ¿Hay milagro más grande que la conversión? Entonces, cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo comienza a ser residente divino y nos incorpora a la iglesia, la hermandad de amor, el milagro de Dios sobre la tierra. Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios, porque éramos pecadores perdidos. Nuestra esperanza era una horrenda esperanza de juicio, dice la palabra. Y éramos enemigos de Dios. Y hoy resulta que somos hijos de Dios por adopción. Qué maravilloso. La mimada del cielo, porque cuando uno estudia Apocalipsis ve que los 24 ancianos que representan la iglesia perfecta y completa en el cielo tiene privilegios muy especiales. Y la comunidad de los salvos. Primera Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nosotros comunión con los apóstoles, Allí tenemos comunión nosotros con vosotros, comunión los unos con los otros. Y primera Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Es comunión horizontal o comunión fuera del velo? Como los sacerdotes ofrecían el lugar santo, como ya dijimos, ¿no? Comunión entre hermanos y hermanas en Cristo, entre sacerdotes y sacerdotisas. Componente legal. Las hermanas han sido transformadas en sacerdotisas. Nosotros, los hombres sacerdotes, y las hermanas en sacerdotisas. ¿Qué quiere decir eso? Es importantísimo que tanto nosotros, los hombres, como los varones, como las mujeres convertidas, tenemos libre acceso a su presencia. Ninguna hermana necesita que ningún pastor o hermano la lleve a la presencia de Dios. Son coherederas de la gracia de la vida, tienen libre acceso a la presencia de Dios. Ojo, eso no quiere decir que tenemos que cambiar los roles, ¿no es cierto? Los roles del hombre y la mujer en el culto están representados por la cabeza descubierta del varón y la cabeza cubierta de la mujer, que restaura el ideal de Dios en el Génesis. En la iglesia se restaura la perfección, el diseño perfecto de Dios en el Edén. Por eso es tan importante nuestra cabeza descubierta como varones y la cabeza cubierta de la mujer como mujer. Me acuerdo que una vez predicando en México hace muchos años en una enorme conferencia, no se había enseñado bien el asunto de la cabeza descubierta del varón y la cabeza cubierta de la mujer en el culto. Y fíjense que esos conceptos están en 1 Corintios capítulo
11, donde se habla también de la cena del Señor, que se hace con símbolos, ¿no es cierto? Entonces, algunos hermanos decían, bueno, pero eso es para los tiempos de Pablo. Otros decían, bueno, es optativo. Bueno, le dije yo, mire, hermanos queridos, mañana la cena del Señor la podíamos celebrar en lugar con pan y vino, como son los símbolos establecidos en ese capítulo. Aquí en México la podemos celebrar con, ¿cómo se llaman los mexicanos? Usan con tacos y tequila. Total, es optativo. Y todos los hermanos me miraban. Digo, además, yo me voy a venir con uno de esos gorros tan lindos que usan ustedes, los sombreros mexicanos, al culto. Total, es optativo. Bueno, gracias a Dios lo comprendieron. Sobre el sábado y el domingo todas las hermanas vinieron, todos los hermanos con la cabeza descubierta y todas las hermanas con la cabeza cubierta como Dios manda, porque es la restauración del diseño original de Dios. Hoy tenemos que tener cuidado porque hay iglesias de nuestra asamblea que no se cubren, todos son iguales. Entonces cualquiera que entre dice, esta iglesia acepta la igualdad de género, somos todos iguales, no hay varón ni mujer. Ojo, ojo. La comunión, seguimos mirando, que Dios concibe para la iglesia, para los unos con los otros, es de la misma entidad, miren esto, o sea, la misma esencia que la de la Trinidad. O sea que el patrón referencial de la comunión para la iglesia es la comunión intratrinitaria. O sea, la comunión que hay en las tres personas de la Trinidad. Tenemos un Dios trinitario, ¿verdad? Entonces, la calidad de la comunión intratrinitaria es intemporal. Los tres componentes de la Trinidad tienen comunión intemporal, es decir, no están bajo el dominio del tiempo y además es perfecta. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que tener en la iglesia. Así como el Hijo que tiene vida eterna está eternamente en comunión con el Padre, su propósito es que tengamos comunión con ellos y entre nosotros eternamente. Lo que sucede entre el Padre y el Hijo, Dios quiere que suceda entre nosotros. El Señor oró, Juan 17, la famosa oración pontifical, que todos sean una cosa, como tú, oh Padre mío, yo en ti, que sean en nosotros una sola cosa. Entonces, ese es el modelo de comunión que tiene que haber en la iglesia, el famoso triángulo de la comunión. Por ello, y lo he subrayado, es imposible, esto es importantísimo, por ello es imposible tener comunión horizontales y entre nosotros, unos con otros, si se corta la comunión vertical. Y es imposible la comunión vertical si se frustra la comunión horizontal. Son dependientes entre sí. Me acuerdo que en mi iglesia, es decir, la iglesia que yo concurro, una hermana decía, yo vengo a la cena del Señor por el Señor. ¿Está bien eso? Y no por los hermanos. ¿Está bien? ¿Está bien? No. Gravísimo error, ¿no es cierto? Y yo le dije, no, hermano, usted está equivocada. Usted tiene que venir a la cena del Señor en primer lugar por los hermanos, porque somos un cuerpo que vamos a entrar, porque la adoración siempre es en su presencia, es un cuerpo en comunión que entra en la presencia de Dios. Es muy interesante. Ahora voy a decir algunas otras cosas. Primera Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, vertical, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan es el hombre, el siervo de Dios clarito, ¿no? Sí, no anda con rodeos. ¿Por qué hemos perdido la comunión vertical? Porque luz y tinieblas no pueden tener comunión, son dos universos excluyentes de sí. Entonces decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. No, mentira, no es cierto. No tenemos comunión, no podemos tenerla. Pero, dice Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, estamos en el mismo universo de Dios, por eso tenemos comunión vertical, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ustedes ven que hay una interrelación entre la comunión vertical y la horizontal, y ahora la vamos a estudiar en los distintos ámbitos donde vivimos.
La única solución cuando la comunión se corta por el pecado, ¿cuál es? Esconderlo, no decir nada, total, nadie se entera, ¿no es cierto? Esa es la solución. La única solución cuando la comunión se corta por el pecado es la sangre de Jesucristo, es decir, hay que volver a la cruz. Veamos ejemplos de comunión horizontal o comunión fuera del velo. Acá nos vemos todos. El primer lugar en el matrimonio cristiano. Ustedes saben que el matrimonio, creado por Dios, por supuesto, es de origen celestial, nació en la mente divina, no en ninguna mente humana, es el primer ejemplo de comunión. Porque los dos esposos son, el esposo y la esposa son seres complementarios, que es la única forma de formar una unidad y tener comunión los unos con los otros y no da pertenencia a la unidad matrimonio. El matrimonio cristiano, no las catástrofes que vemos hoy, ¿no? Primera Pedro 3:7. Vosotros, maridos, Guillermo, Juan Ignacio, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Qué quiere decir vivir con nuestra esposa sabiamente? Es decir, sabiendo lo que es una mujer. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto es para una reunión de matrimonio, no es lo uso. ¿Qué es un material frágil? Ahora, ingeniería. ¿Qué es un material frágil? Algo que se puede romper. Claro, un material frágil no tiene elasticidad. Resiste los golpes y de repente, ¿qué pasa? Se quiebra. El material frágil más famoso que tenemos al lado nuestro, ¿cuál es? El vidrio, ¿no es cierto? Uno lo golpea, resiste, pero de repente ¡plac!, se quebró. Entonces la mujer es vaso más frágil. Somos todos frágiles, pero ella es más frágil. Y hay que tener cuidado, querido esposo, de no quebrar a tu mujer. Porque si la quebras, se hace pedacito y es muy difícil después reconstruir. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y miren lo que dice. Y como coherederas de la gracia de la vida. Ellas son tan hijas de Dios como nosotros. Para que, miren lo que dice, lo puse en negrita. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay un autor que dice que entre la oración del esposo y el oído de Dios se interponen los gritos de la mujer maltratada. Bueno, ahora también es al revés. Entre la oración de la esposa y Dios se interponen los gritos del esposo maltratado, porque las mujeres están ahora empoderadas, ¿no es cierto? Entonces, para que no se interrumpa la comunión vertical o del esposo o de la esposa, tenemos que vivir en perfecta. Aquí está la comunión en el matrimonio cristiano, el triángulo de la comunión en el matrimonio cristiano. Dios Padre y Jesús entronizado. El esposo y la esposa en amarillo. El esposo tiene comunión vertical con Dios, 1 Juan 1:3. La esposa tiene comunión vertical con Dios, 1 Juan 1:3. Obviamente son creyentes, ¿no? Y después comunión entre esposos, es comunión en el matrimonio, 1 Juan 1:7. La comunión, el triángulo de la comunión en el matrimonio. ¿Cuántos fracasos hay hoy en los matrimonios? Y aún lamentablemente en matrimonios creyentes, ¿eh? Ojalá que si algún matrimonio creyente me escuche y están al borde del fracaso, puedan esta noche volver ambos a la cruz y recuperar la comunión vertical y la comunión entre nosotros. Ahora vamos a aplicar la comunión vertical y horizontal en las relaciones entre hermanos en Cristo. ¡Ah! 1 Juan 1:9, el que afirma que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad, está en tinieblas. Qué impresionante, ¿eh? Yo digo, sí, yo soy creyente, pero a ese
hermano no lo puedo ver. Entonces Juan dice, sos un mentiroso, no sos creyente. Porque el que afirma que está en luz, es decir, que tiene comunión con Dios, pero odia a su hermano, comunión horizontal, todavía está en oscuridad, está en tinieblas. Impresionante, ¿eh? No tiene comunión vertical porque no tiene comunión con su hermano. Pero dice 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano, tiene comunión horizontal, permanece en la luz, tiene comunión vertical, y en él no hay tropiezo. Es hermano o es hermana, porque ama a su hermano. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, no tiene comunión horizontal. Y anda en tinieblas, está excomulgado de la presencia de Dios, no tiene comunión vertical. Y no sabe dónde va, porque en tinieblas le han cegado los ojos. Mire, yo aprendí de mis pastores que me precedieron, especialmente don Walterio Drake, uno de los primeros misioneros, era el anciano pastor acá en la iglesia de Quilmes, donde yo me crié, y él me bautizó, que él iba, cuando terminaba la reunión, iba a la puerta de la iglesia y saludaba a todos los hermanos y hermanas. Yo hago exactamente lo mismo. Después hubo otros descendientes pastores de él que hacían lo mismo. Y es muy interesante lo que se ve en la puerta. Hay hermanos que cuando vienen te agarran y te dan un apretón de mano y te miran los ojos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Y por ahí nos abrazamos. Hay otros hermanos que vienen y te dan la mano, a ver, la mano así, viste, toda flácida. Y le digo, ¿qué tal, hermano? Bien, bien. Ni te miran a los ojos. ¿Es comunión horizontal? Peor. Hay otros hermanos que salen por la puerta del costado y salen afuera para no saludarte. ¿Pasa o no pasa, hermano, en nuestras iglesias? ¿Pasa o no pasa? Lamentablemente pasa. Pero miren que claro, Juan, dice John Stott, la comunión creada por el Señor en la compañía apostólica debía transferirse a las generaciones subsiguientes de creyentes y que esto llegara hasta el fin. Por eso Juan dice, nosotros tenemos comunión con ustedes porque hemos aprendido de él a tener comunión con Dios, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión fue pasando de generación a generación. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Somos responsables de la vivencia de la comunión bíblica y que de este modo de vida se transfiere a las generaciones siguientes. ¿Qué le estamos transmitiendo a las nuevas generaciones, queridos hermanos y hermanas? Mire, yo acá noté un ejemplo de lo que viví en una iglesia del interior. Hace muchos años estaba predicando y vino un joven y me dice, Guillermo, ¿podemos tener una conversión? Sí, ¿cómo no, querido? Dice, yo odiaba a mi tío. Todos creyentes, mi tío también creyente, y yo creyente, bautizado, todo. Yo lo odiaba a mi tío. ¿Sabe por qué? Porque mi papá lo odiaba. Todos creyentes, ¿eh? Entonces dice, un día dije, pero ¿por qué? Si a mí, mi tío a mí no me hizo nada. ¿Por qué mi papá me transfiere el odio de la generación de él a la generación mía? ¿Se dan cuenta, hermanos, qué terrible? Y yo le dije, no, querido, no te dejes transmitir los errores de la generación que te precedió. Vos sos responsable delante de Dios y tenés que tener comunión con tu tío y ayudarle al arrepentimiento a él también si se portó mal, pero no odiarlo. Y hermanos, tengamos cuidado. A veces los hijos no tienen comunión entre ellos porque nosotros como padres, ellos como no han visto a nosotros como padres tener comunión verdadera de los unos con los otros. Perdón, está pasando como ustedes ven, la policía o la ambulancia. Bueno, ¿están cansados? ¿Terminamos aquí? ¿No? Bueno, un punto más. No, siga un poco más. Siga. Quinto punto, la comunión no es coexistencia pacífica.
En la coexistencia pacífica, cada uno guarda su individualidad. Dice, no, si yo lo quiero y eso no es comunión para nada. En la coexistencia pacífica, cada uno guarda su individualidad. No hay un bien común en una unión de carácter vital como es la comunión cristiana. El estar juntos no significa que estemos en comunión bíblica. Podemos estar juntos, pero con coexistencia pacífica. Por ejemplo, el ejemplo de dos gatos unidos por la cola. Es un hermoso ejemplo de lo que no lo que es coexistencia pacífica, pero no comunión. Dos gatos atados por la cola. Entonces un gato quiere ir para un lado y el otro gato quiere ir para el otro. ¿Están en comunión? Están juntos, pero no están en comunión. Dios no nos salvó para que nos soportemos. No, dice, yo la soporto a la gorda. Dice, sí, me tiene cansado, pero la soporto. Estoy hablando de un esposo creyente. ¿Eso es comunión? O ella dice, dice, y ahora en la pandemia quiere comer todo el día, dice, no lo soporto más. ¿Eso es comunión? Dios no nos salvó para que nos soportemos, sino para ser parte de un todo, miembros los unos de los otros, miembros de una única familia, la gloriosa y única familia de Dios que es su iglesia. No, dice, ese hermano, está bien que es hermano en la fe, pero no lo puedo ver, dice, así que yo no lo saludo. Una vez, ahora me acuerdo, predicando en una iglesia cuando terminé, vino una hermana y me dice, hermano, el mensaje ha tocado mi corazón. Ahí está mi mamá, dice. ¿Sabe cuántos años hace que ni nos hablamos? Y los dos estamos en la misma iglesia. No había comunión. Y en Italia, una de las primeras veces que fui a predicar al retiro de jóvenes, una chica me pidió hablar, porque los predicadores italianos no daban oportunidades después del mensaje de preguntas y de tener entrevista personal con el predicador. Y yo lo hice con el traductor al lado. No sé hablar italiano como para predicar, porque para predicar hay que saber los giros idiomáticos, viene el idioma. Y hablé con una chica y dice, mi papá es anciano de la iglesia, pero no nos soportamos. Yo vivo en mi casa con ellos. Y dice, él en la iglesia parece un santo, pero en la casa es otra cosa. Y se me ocurre preguntarle, ¿cuánto tiempo hace que no le das un beso a tu papá? ¿Saben qué me contestó? ¿Alguno sabe italiano? Me contestó, molti anni fa. ¿Qué quiere decir? Hace muchos años. ¿Qué les parece? Así hay hermanos que coexisten pacíficamente, se soportan pero no tienen comunión en el sentido bíblico. El amor de Dios está ausente. Cada uno vive para sí y no se sienten miembros los unos de los otros. Y de pronto la paciencia se agota o la prueba pone en evidencia la falta de comunión bíblica y en un instante estalla la guerra que los destruye porque hay enojos y rencores que han roto la auténtica comunión. El matrimonio se destruye. Hay un ejemplo extraordinario en la Biblia, ¿no es cierto? El ejemplo de Job y su esposa. No había una verdadera comunión. La esposa no tenía una verdadera comunión. ¿Y qué puso en evidencia que solamente ella lo soportaba? La prueba. Cuando vino la prueba, él mostró que era un gigante de Dios y ella era una pobre mujer sin Dios y desapareció de la escena. La familia cristiana se descompone, la iglesia se divide. Qué cosa más triste es ver una iglesia dividida. Tengamos cuidado, hermanos, nunca de ser, digamos, los que podemos causar la división de una iglesia, porque si hay algo sensible para el corazón del Señor, es la división de su pueblo. Eso el Señor no lo pasa por alto. Consecuencia, entonces, el matrimonio se destruye, la familia cristiana se descompone y consecuencia el trino Dios llora, porque Dios no puede soportar la división entre sus hijos.
Así le sucedió al pueblo de Israel. Había escisión ya bajo el reinado de David y de Salomón, pero coexistían pacíficamente, todavía era un solo pueblo. Pero murió Salomón y comenzó a reinar su hijo Roboam en su lugar, y una chispa encendió la hoguera, y la nación se dividió y está dividida hasta que el Señor venga, y en el milenio otra vez Israel va a ser un solo pueblo. Primera Reyes 12, del 1 al 17, versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, porque unos pedían que les bajaran los impuestos, que a los otros se lo habían bajado al otro bando, le respondieron con estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos, comunión con nosotros, con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David, y tú, David, ocúpate de los tuyos. Entonces Israel se fue a sus tiendas y ahí Israel se dividió hasta el glorioso día en que el Señor venga a establecer el reino milenario. Se dividió hasta el fin, hasta que el Mesías Rey, el hijo de David prometido, redima a su pueblo y lo vuelva a reunir en un solo rebaño en el milenio. Que nunca suceda así con nuestro matrimonio o familia o iglesia. Reemplacemos la coexistencia pacífica por una verdadera comunión de los unos con los otros. Finalmente analizamos cómo era la comunión bíblica que vivía la iglesia primigenia, es decir, la primera iglesia que se formó en el domingo de Pentecostés en Jerusalén. No era un simple compañerismo. No era coexistencia pacífica manteniendo cada uno sus propios argumentos doctrinales. No era un sincretismo dogmático. Como hoy dice, bueno, sí, ustedes piensan eso, nosotros, pero unámonos en lo que estamos de acuerdo, lo demás no hablemos. Eso no es comunión, no tiene nada que ver. Entonces no era un sincretismo dogmático, no era un conjunto de amigos que tenían ciertos principios de vida en común. No era un mega conglomerado de creyentes sin comunión auténtica con Dios, ni con la iglesia, ni los unos con los otros, y consecuentemente no tienen autoridad ni poder para vivir la vida cristiana ni para testificar genuinamente. ¿Cómo vamos a ir a predicar con poder y las almas se van a convertir si la iglesia está dividida? Imposible. Yo veo en la iglesia primigenia que vivían una verdadera y auténtica comunión. Como ya creo que lo dije, ¿no? Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Es decir, estaban unidos desde adentro, desde el interior de cada uno. Ahí nace la verdadera comunión, en el altar interior de cada creyente. Consecuencia de esa comunión tan extraordinaria. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, comunión práctica en la vida diaria. Y con gran poder, ahí está, ¿por qué tenían poder? Por esa comunión. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era derramada sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Qué comunión maravillosa tenía la iglesia primigenia. Comunión que comparte con las necesidades de los hermanos. ¿Se acuerdan de lo vivido cuando la Argentina estaba en default? Suspensión de pago de salarios. Había iglesias que no podían ni pagar la energía eléctrica que consumían. Entonces nosotros hicimos canastas, y gracias a Dios muchas iglesias lo hicieron canastas con alimentos, y ahora estamos haciendo lo mismo. Donamos nosotros los hermanos, se hacen canastas, y vamos a los padres de las chicos de la escuela dominical, les repartimos canastas con folletos para traerlos al Señor y mostrarle que tenemos un corazón piadoso lleno del amor de Dios. Y lo voy a terminar entonces. ¿Paramos aquí o seguimos? ¿Seguimos? Sí, perfecto. Sí, falta poco, ¿no? Sí. Falta poquito, sí. Faltan, a ver,
No, faltan como 5 hojas de resumen. Paramos aquí, hermanos. Algún día podremos terminar la continuidad de la comunión, ¿no? Hermano, dice, Dios me salvó para tener comunión permanente, no los domingos solamente, de día, de noche, a la mañana, al mediodía, al anochecer, hoy, mañana y siempre. ¿Por qué tenemos comunión intermitente? Hoy sí, mañana no, el domingo sí, otros días no. Creo que el gran mal de nuestro tiempo es la comunión vacilante, intermitente. No vivimos permanentemente en comunión real y consciente con el Señor, la vertical. Por ello, pasa esto. Siendo hijos de Dios, vivimos como huérfanos, como si no tuviéramos un Padre Celestial y una familia de Dios, la familia de fe, la iglesia del Señor. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo que tenemos dentro, da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu del individuo, de la persona, de que somos hijos de Dios. Testimonio de nuestra filialidad. El Espíritu Santo te dice, Dios es tu Padre Celestial. Primera Juan 3:1, que lo hemos dicho ya. Mirad, con amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. A veces, siendo ricos, vivimos como pobres espirituales. 2 Corintios 8:9 habla de los hermanos de Macedonia, cómo ofrendaban al Señor. Y eran hermanos también pobres, no eran hermanos ricos. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No podemos vivir mendigando amor, gozo y paz por una comunión intermitente. Nuestra vida cristiana debe ser una fiesta espiritual continua y en medio de un sistema mundo que gime, que llora y se hunde en su perdición irreparable. ¿Por qué siendo herederos a veces vivimos como despojados, paupérrimos espirituales? Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y estando incorporados a la gran familia de Dios, a veces nos sentimos solitarios. Y si tengo soledad, hermano querido y hermana querida, si estás en la familia de Dios, ahí se rompió la soledad para siempre. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros, ni forasteros, sino conciudadanos santos y miembros de la familia de Dios. La comunión de la iglesia primigenia no era una práctica intermitente o periódica, sino permanente como las barras instaladas en el tabernáculo. ¿Cómo está? Si uno mira la figura del tabernáculo, las tablas tenían 48 tablas, formaban el tabernáculo, eran 20 de un costado, 20 del otro costado y 8 en el fondo. Adelante no había tabla, estaba abierto. Esas tablas estaban unidas por 4 varas exteriores. Cada tabla tenía 4 argollas y por ahí pasaban una vara que unía las 48 tablas. Estaban unidas entonces por 4 barras vinculadas con un anillo a cada tabla que le daban solidez estructural al tabernáculo. Esos anillos simbolizan el amor fraternal, amor entre hermanos, y los 4 barras representan las 4 prácticas fundamentales de Hechos 2:42 de la iglesia primigenia, modelo original de Dios. Doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Pero además, cuando uno estudia el tabernáculo, había una espiga que iba por el interior de las tablas y unía las 48 tablas, no se veía desde afuera. Esa barra interior no visible, pero real, unía las tablas representando la unidad permanente de la iglesia producida por el Espíritu Santo, con una verdadera comunión. Efesios 4:3, procurando mantener la unidad en el Espíritu, que es en el vínculo de la paz,
yo digo, y no lo de la guerra entre hermanos, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solo así, guardando el precedente modelo distintivo de Dios, nuestras vidas y nuestras iglesias serán aprobadas por el Señor. Amén. Terminamos aquí, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Podemos regar con oración lo que Sí, hablamos. perfecto, sí. Tengo una oración, sí. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido juntos en comunión los unos con los otros y contigo. Y te damos gracias por realmente las bendiciones tan grandes que tú nos has dado, la comunión de los santos. No importa dónde vivamos y dónde estemos, si somos ricos, pobres o donde estemos en una choza o en un gran palacio, pero si somos hijos tuyos tenemos comunión contigo y comunión los unos con los otros. Que tú bendigas esta iglesia querida del barrio El Pericón, que sigan adelante desarrollando la comunión vertical, la comunión detrás del velo y la comunión horizontal de los unos con los otros, y con esa comunión tener poder para la adoración, la oración y el testimonio. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y encomendamos esta palabra tuya en tus preciosas manos para que tú la apliques a nuestras vidas y a nuestras vivencias. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, Guillermo, gracias. La verdad es que muy claro. Ahí vamos a